En Jesucristo. Entonces yo los invito a buscar en sus Biblias la primera carta a los Corintios, y antes de leer la palabra vamos a tener una oración. Oremos. Padre, te alabamos por este día que nos has concedido de instrucción, de cantar a ti, de gozarnos con otros hermanos en la fe. Todo esto es posible, así como es las oraciones que elevamos a ti, porque hemos sido reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira que merecían nuestros pecados, Él la satisfizo plenamente. Y ahora podemos andar en esta vida con la certeza de ser pertenencia tuya. Concédenos ser de testimonio, ser testigos tuyos de nuestro Señor Jesucristo, sin importar cuál sea nuestra condición, que te agrademos en todo y que esa sea una convicción creciente. Eso lo rogamos, para que entonces por medio del Espíritu Santo seamos capacitados para vivir esa vida agradable de todos aquellos que han sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino celestial. En el nombre del Señor Jesucristo lo pido. Amén. Soltería y matrimonio. Ese es el tema que me ha tocado, una gran oportunidad sin duda para tener esta exposición. Y ciertamente vivimos días en donde el matrimonio, la familia, como Dios la ha definido en las Escrituras, haya la oposición más ferviente en el pensamiento secular. Y todo lo que hemos estado viendo en cada una de ellas es viendo cómo el mundo se ha infiltrado, el daño que ha habido y cómo la iglesia en ocasiones no ha sabido responder a eso que se ha infiltrado. Y por tanto, tener que hablar de la adoración familiar como una práctica perdida en medio de las familias cristianas. Tener que hablar de que es el hombre quien tiene ese rol de liderazgo enseñado por la Escritura, y de la mujer como esa ayuda idónea. Pero ¿qué de aquellos que todavía están esperando casarse? Bueno, pues hay que prepararse para cuando llegue ese momento. Pero antes de saltar a esas aplicaciones, o lo que unos llaman esos puntos prácticos, yo también quiero que analicemos, que hagamos ese alto necesario para brevemente ver cómo no solamente el matrimonio como tal ha sido atacado, sino que las relaciones que deberían de tener como meta el matrimonio también han sido atacadas. Y en ocasiones esas relaciones se han vuelto el sustituto mismo del matrimonio, queriendo obtener todas las ventajas, pero sin las responsabilidades. Se ha favorecido la idea de que si algo no funciona, simplemente se termina y nada pasa, se inicia con otra relación. Y tratar de trasladar ese pensamiento al matrimonio. Bueno, me caso, si no resulta, me divorcio y me vuelvo a casar. Pero eso no funciona así. No como Dios lo ha enseñado en la palabra. No hay consideraciones a nivel espiritual, del testimonio, en la vida de la otra persona. Todo se rige por el egoísmo de lo que a mí me resulta. Ha habido una adopción de la visión mundana también en la soltería y las relaciones de noviazgo. Incluso uno tiene que analizar el hecho de tener que usar ese término. Sería un ejercicio interesante que por razones de tiempo no va a ser posible en esta exposición. ¿De qué momento se empezó a hablar incluso de novios? ¿Cuándo fue que un término como tal fue introducido? Y cómo al final hay poca diferencia en cómo esas relaciones se llevan a cómo las lleva el mundo, donde los padres también se han desentendido de las relaciones de sus hijos, y al final cuando algo sucede se preguntan por qué, siendo más fácil siempre echar la culpa al otro en lugar de asumir las responsabilidades. Y lo veremos
eventualmente, cómo los padres también están involucrados en las relaciones que sus hijos tienen. Pero eso simplemente dando un breve repaso en ese panorama actual. No voy a poder hablar de todas estas cosas, es simplemente reconocer de que también el cortejo, las relaciones con miras al matrimonio entre creyentes también han sido permeadas por pensamientos ajenos a las Escrituras. Y precisamente, habiendo tanto que abarcar y dando por sentado que todo creyente como mínimo sí tendrá claro que debe buscar a otro creyente para casarse, no quiero exponerme al riesgo de caer en malos entendidos y saltar a esas implicaciones o esos consejos pastorales para que se vean reducidos como a meras reglas o como así es como se deben hacer las cosas. De la misma manera como en cada una de las exposiciones hemos visto el Evangelio involucrado en cada aspecto, también quiero que nosotros entendamos que de los diversos pasajes que tenemos en las Escrituras, no podemos ir y tomarlos como temas aislados. Quiero saber acerca de el matrimonio, me voy directo a Efesios 5. Quiero saber como padres Efesios 6 y Colosenses y su contraparte con Colosenses. Y que ahora quiero saber de la soltería. Bueno, vamos a 1 Corintios 7. Hacer ese salto sin entender el contexto más amplio en el cual están esos pasajes, pues precisamente nos lleva a ese peligro. Entonces, mi exposición estará basada mayormente en ese capítulo de Corintios, pero por supuesto iremos a otros pasajes de la Escritura, pero como les dije, vamos a considerar el contexto más amplio en que esta sección de la Escritura está. Y para ello vamos a ir al inicio, a 1 Corintios capítulo 1. Y ese es el punto que ustedes tienen ahí para que vayan rellenando las citas y enunciados que voy diciendo dentro de las consideraciones para los solteros a la luz del Evangelio. Consideraciones para los solteros a la luz del Evangelio. Dado que es nuestra comprensión que las Escrituras tienen como tema central el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que para el hombre pecador Dios envió al Hijo Jesucristo, quien se encarnó y murió en la cruz y resucitó para salvar a su pueblo, creemos que ese mensaje no se limita solamente para el día que creímos o para las primeras etapas del caminar cristiano, sino que influye cada área. ¿Por qué uno tiene que abordar ese tema de esa manera? ¿Cómo una mujer soltera puede aplicar el Evangelio mientras tiene el anhelo de casarse? ¿Cómo el varón lleva a la vida diaria la realidad de que Dios envió al Hijo para la redención de su pueblo cuando desea prepararse para tener un hogar que glorifique a Dios? Y la Biblia no guarda silencio al respecto. Hay pasajes que nos ayudan a entenderlo, pero no podemos hacer a un lado la verdad central de que somos primeramente redimidos por Dios en su Hijo. Por ejemplo, tenemos que recordar de que el Señor Jesucristo mismo como hombre, en su trato con las mujeres siempre fue recto. Si como hombre soltero usted quiere saber qué es lo que debemos tener en mente cuando Pablo le dice a Timoteo que a las más jóvenes las trate como hermanas en el Señor con toda pureza, bueno, recuerde al Señor Jesucristo, que fue recto en su proceder, no codició mujer ajena, porque él ya tiene su esposa. Y con todo, que llegaron a él mujeres despreciables ante la sociedad, con la mala fama que hizo él, expuso el Evangelio de la salvación. Crean en mí, tendrán vida eterna. No, el Señor Jesucristo ya tiene a su esposa, es la iglesia, pero se mantuvo íntegro y trató a las mujeres con respeto y extendió ese mensaje de arrepentimiento y salvación a las que eran despreciadas por la sociedad. Y a la vez el Señor Jesús afirmó el matrimonio tal cual y denunció el menosprecio hacia la institución del matrimonio cuando llegaron con las preguntas si era válido divorciarse por cualquier causa. ¿Qué tenemos
en nuestra carta. Veamos los primeros 3 versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos cómo inicia entonces Pablo. Él tenía preguntas de los corintios, pero él no empezó respondiendo, bueno, con respecto al matrimonio es esto, con respecto a la soltería es esto, con respecto a lo sacrificado a los ídolos, la carne sacrificada a los ídolos, esto, con respecto a los dones esto, con respecto a la resurrección esto. Antes les recuerda primeramente: yo estoy escribiendo esta carta para los santificados, llamados a ser santos. Aún antes de tratar el caso de disciplina, de inmoralidad que estaba también imperante en la iglesia. Pero hay un llamado superior. Hermanos, ustedes solteros y solteras, antes de descubrir si estoy llamado a ser célibe, o si realmente el Señor tendrá para mí el que me case, o el ser padre o el ser madre, primeramente recordemos, esta carta inicia llamándonos a la santidad. Poco vale que hablemos de hombres que deben aprender cómo acercarse a las jóvenes piadosas, o que una joven valore las virtudes cristianas en aquel que la pretende. Antes de saber el teje y maneje de cómo debe ser el trato con el sexo opuesto, de nada vale aprender estas cosas si en el fondo no hay un anhelo por una vida santa delante de Dios. Cuando esta lucha por la santidad está ausente, sepa que lo más probable es que seguirá ausente cuando usted esté casado, o viudo, o soltero. Y aunque Dios usa el matrimonio como un instrumento para nuestra santificación, para aquellos que estamos casados, a lo que me refiero es que aquel que carece de un celo por agradar a Dios, cualquiera que sea su condición, tiene un problema mayor que simplemente saber si se casará algún día. Y es un examen necesario que debe hacerse, porque esa carencia por vivir apartado para el Señor, que dice que le salvó, requiere que primeramente nos examinemos. Por eso, hermanos, ante todo recordemos nuestra identidad en el Señor. Recordemos cuál es nuestra posición en Cristo. Somos santos, llamados a ser santos. Ya su santidad es nuestra santidad, posicionalmente hablando. Pero en esta vida terrenal somos santos en progreso. Y antes que soltero, casado, viudo, divorciado, soy hijo de Dios y soy del Señor. Si soy creyente, redimido por la fe solamente en Jesús, lo que me define es que estoy en Cristo, que soy un santo en Jesús, apartado del mundo para Dios, y que por tanto aguardamos una esperanza mayor que la de formar una familia. Y esta esperanza se nos describe en los versículos que siguen. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Ese debe ser nuestro anhelo, ser hallados fieles, ser hallados en la senda que lleva a la vida eterna, ser hallados irreprensibles. Y notemos esto: lo que necesitamos para ser confirmados, para ser hallados irreprensibles, ya lo tenemos. Por la gracia de Dios hemos sido enriquecidos, que dice, en toda palabra y en toda ciencia. No nos falta ningún don.
Soltero, nada te falta para que en el día que venga el Señor Jesucristo seas hallado irreprensible. Casados, en Jesucristo tampoco nada nos falta. Para agradar a Dios, lo que hace falta no es casarse. Y casados, para agradar a Dios, no basta con estar casado. Si nos vemos faltos, acudamos a aquel en quien están todas las riquezas, a Dios, el cual suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Habiendo dicho esto, Pablo también va desarrollando un tema a lo largo de esta carta, y es el hecho de que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Por ejemplo, en este mismo capítulo 1, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No, glorificar a Dios no es un tema secundario o un ideal muy noble o deseable. Era y es, como recordamos constantemente en la pregunta del catecismo, el fin del hombre, su propósito. Nuevamente, este fin debe cumplirse sin importar cuál sea mi estado civil. Capítulo 7, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Se puede glorificar a Dios siendo soltero con el deseo de casarse? Sí. ¿Se puede glorificar a Dios siendo casado? Sí, porque todo lo debemos hacer para su gloria. Si no fuera así, Pablo no hubiera dado esta instrucción de que el soltero o el viudo podía quedarse en esa condición. En medio de todo ese contexto de que debemos glorificar a Dios porque hemos sido comprados primeramente por precio. Y de manera particular notemos que ese versículo 20 del capítulo 6 es la antesala cuando ya Pablo va a tocar el tema del matrimonio. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y habiendo recordado esta verdad, ahora sí, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, vamos a hablar. Pero recuerde primeramente, ¿quién es su Señor? ¿Quién le ha comprado? ¿A quién le pertenece? ¿Y por qué está usted llamado a guardar su cuerpo? ¿En qué estaba tocando Pablo? La inmoralidad y la fornicación. No, usted no puede vivir como quiera. Todo usted le pertenece al Señor. Si es de Él, Él le ha comprado por entero. Veamos cómo lo vuelve a recordar en el versículo 23 del capítulo 7. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. De nuevo, mucho se podría decir aquí de cómo esta esclavitud moderna la podríamos ver en aquellas religiones que se hacen una imposición de que hombres y mujeres vivan célibes. No, han sido comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Aunque Pablo lo da como una opción válida de vida, vivir soltero, no hay problema en ello. Como decía un pastor, no es una mancha en nuestro currículum. Pero no nos hagamos esclavos de los hombres. Primeramente recordemos a quién le pertenecemos si realmente tú dices que eres del Señor. Entonces, ¿qué hemos visto? Un llamado a la santidad, un llamado a glorificar al Señor. Es fácil perder de vista esto, descuidarlo pensando que el gran tema que debemos resolver es con quién me voy a casar o siquiera me voy a casar y basar mi contentamiento en esto. Y no que mi satisfacción esté en el Señor, en agradar a aquel que me rescató de mis pecados y de una vida vana y sin rumbo. Ahora, propiamente en este capítulo, también sabemos cómo Pablo se dirige a aquellos
solteros, aquellos que estaban en condición válida para casarse. Lo tenemos, ¿verdad? A partir del versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Nada más una pequeña nota histórica. Mucho de lo que Pablo está teniendo en mente acerca de esos días finales era la persecución que se iba a venir sobre los cristianos. Entonces es una consideración a tener. O sea, cásese sabiendo de que posiblemente usted verá a su cónyuge ser muerto por la causa de Cristo. Para que tampoco saquemos rápidamente las conclusiones de estas palabras. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y para decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Vemos el propósito claro entonces. ¿Qué debería estar haciendo un soltero? Viviendo para agradar a Dios, para ser santo o santa, tanto en cuerpo como en espíritu. No pienses que el matrimonio es la solución si estás viviendo en inmoralidad sexual. Usted ya debería estar viviendo así para agradar al Señor. Pero que Pablo dice que el que no tiene el don, que entonces mejor se case. Sí, exacto, que se case para no pecar, pero no como la solución al pecado. Tiene cuidado de las cosas del Señor. Y nuevamente vuelve a repetir, para ser santo y para guardarse tanto en cuerpo como en espíritu, tal como lo había dicho en el versículo 20 del capítulo 6. Hermano, ¿está usted procurando la pureza en su vida sexual, mental, apartado completamente de toda la inmundicia imperante de nuestros días? Hermana, ¿está usted también luchando? Porque tristemente uno de los trofeos, entre comillas, del feminismo, es que ahora también se ve como gran cosa que las mujeres, como su sexualidad estaba siendo reprimida, pueden hablar con toda libertad de las mismas inmundicias. Ya fuiste a ver tal película, o ya viste tal serie que claramente contiene inmoralidad. Estás guardando también tu corazón de esas cosas. También es una realidad de que las mujeres están siendo bombardeadas con la misma sensualidad. Esa es la gran victoria del feminismo. Inmundicia por igual para todos. Finalmente, para acercarse al Señor. ¿Estás viendo eso en tu vida? Ahora camino más cerca de Cristo que caminaba antes. ¿En qué estás dedicando tu tiempo? Entendamos que el sentido de este pasaje, no puedo extenderme en todo lo que está aquí dicho, pero entendamos que este es el sentido. Ciertamente, el matrimonio, como es descrito, como esa gracia de la vida, es una gran bendición, pero ciertamente, como escribe aquí Pablo, hay que tener cuidado de la esposa que el Señor da y la esposa del esposo que el Señor le da. Así es como inicia la carta, este capítulo también, con una instrucción que no sonará romántica, pero que es necesaria. No se nieguen mutuamente. No, hay que tener un cuidado, hay que trabajar en ese matrimonio. El soltero, mientras está soltero, está libre de eso. ¿Pero para qué? Para servir al Señor. Para que en lo que los casados a veces nos vemos faltos de tiempo, uno pueda saber, los hermanos solteros podemos contar con ellos.
están sirviendo con su tiempo y con sus dones que el Señor le ha dado. Porque de nuevo, si usted es del Señor, el Espíritu Santo le ha dado dones, porque Él los reparte como quiere y cuando quiere. Y si usted es del Señor, como mínimo tendrá un don. ¿Qué debe hacer con él? Bueno, ponerlo al servicio de la iglesia. Estás teniendo cuidado de las cosas del Señor. Vean, esto no elimina que usted pueda estar en efecto preguntándose ¿con qué me voy a casar? Pero eso no lo debe paralizar, no lo debe detener de servir al Señor, de trabajar para su obra, de dar por completo el tiempo que Él le ha dado a usted. Me gustaba la ilustración que ponía otro pastor. Es que es como si alguien se pusiera a preguntar si será la voluntad de Dios que me dé cáncer. Puede ser la voluntad de Dios que me dé cáncer, pero ya por eso entonces me voy a quedar de brazos cruzados o me voy a quedar paralizado. Oye, ¿qué estás haciendo? No, pensando aquí si será la voluntad de Dios que vaya a tener cáncer o no. ¿Qué estás pensando? O sea, muchos están, me voy a casar, no me voy a casar. Y pasa el tiempo y en lugar de estar trabajando en las virtudes cristianas, en lugar de estar agradando al Señor, apartándose del mundo para vivir para Él, se pasan preguntando si será la voluntad de Dios que se casen. No se preocupe, usted sabrá la respuesta. Al final de su vida la va a saber. Ahora bien, habiendo tenido ese fundamento necesario, pasemos a las consideraciones para los solteros que anhelan un matrimonio. Lo cual, de paso aclaro, deberían ser todos, a menos de que esté convencido que el Señor le ha dado el don de la continencia, de que en efecto el Señor le ha llamado a una vida célibe. Si ese no es el caso, pues sepa que entonces todos deberían en efecto tener un anhelo por formar una familia, por casarse. ¿Por qué? Porque fue lo que Dios mandó al hombre cuando lo creó. Notemos que después de la caída, los mandamientos que Dios había dado todavía seguían en vigencia. A Eva le dio a entender de que iba a tener hijos. ¿Y qué había mandado Dios? De que procrearan, de que llenaran la tierra. No, eso sigue vigente, pero ahora dañado por el pecado. Entonces deberían tener ese anhelo. Pero vivimos en días donde de nuevo el egoísmo, el tiempo para mí, se han antepuesto como razones para no buscar aquello que yo sé que debo buscar, salvo que de nuevo el Señor haya obrado en mí esa convicción de que eso no es lo que es su voluntad para mi vida. Pero ¿por qué es que algunos lo están posponiendo? ¿Por qué es que algunos dicen no, todavía no, hasta que termine esto, conozca tales países, de que haya completado tal carrera, haya ganado todos los juegos de videojuegos que tengo ahí en la casa? O sea, esas son las metas que tienen, hasta que pueda ir a competir en tal carrera, hacer ciclismo, etcétera. No estoy diciendo nada en contra de ellas como sí mismas pecaminosas. Espero que se entienda la idea de que es que la exaltación ahora del ideal de realización personal es esa vida proyectándose como soltero. Y si algún día se da, pues me caso. Y quizás mejor ni casarme. Mejor intento primero, vivo en unión libre con la persona y si no resulta, pues cada quien luego continuará su camino. Hay varios pasajes que podemos tener en cuenta a la hora de buscar qué debo tener como principios a la hora de procurar una relación para el matrimonio. Entre ellos podemos pensar en Génesis 24, Ruth capítulo 3, en general el libro de Ruth, aunque su tema primario obviamente no es el matrimonio de Boaz y Ruth, sino que también es un libro que nos lleva al Señor Jesucristo. La misma pregunta en Mateo 19 y este capítulo que estamos viendo de 1 Corintios 7, entre algunos. Entonces, ¿qué no debería pasar en primer lugar? ¿Qué no debería pasar entre aquellos que están con el deseo de formar un hogar, de casarse? Bueno, en primer lugar, he puesto, no debe asumir. Esto primeramente va para las hermanas. Una de las situaciones más comunes a las que se exponen algunas mujeres es asumir, a causa de la conducta de un varón, que éste tiene interés en ella. Me saludó,
me hizo un favor, ¿será que le gusta? Y asume. Y esto es algo que viene realmente desde muy pequeños. También citando a un pastor, Marcos Peña, en una ponencia que tenía cómo glorificar a Dios en la soltería. Esto es cierto, o sea, ¿cómo puede uno ignorar un comportamiento que debe ser atacado? Porque está desde la escuela, ¿verdad? Algo, se le cae el lápiz a la compañerita, viene un compañero y se lo da, y entonces ya que empiezan a estar, ay, a él le gusta, ¿verdad? Entonces, pero está siendo gentil, está siendo cortés. Nosotros debemos fomentar un trato respetuoso con el género opuesto. Pero desde muy pequeños vemos nosotros cómo ya va creciendo esa distorsión donde cualquier manifestación de las normas más mínimas de trato entre personas ya es visto como una intención romántica. Y hermanas, ustedes deben estar atentas a no confundir entonces cada muestra de interés, porque si es un hombre que vale la pena, será un hombre que en efecto sea un hombre cortés, respetuoso. Y que entonces usted no confunda esa cortesía y ese respeto como un interés hacia usted. Yo sé que muchas lo saben, pero hay que recordarlo, pues esa es la intención con la que hemos preparado las cosas que hemos traído hoy. A menos que el hombre le haya manifestado un interés, no lo asuma. No se haga la idea que tal cosa está pasando. Si el varón tiene en realidad un interés, pero no lo expresa, entonces no piense que lo tiene. Pero si el hombre tiene un interés y no lo dice, o está comportándose como con una doble intención, bueno, por un lado me comporto para ver si hay alguna oportunidad, es el hombre el que está actuando mal. Pero mientras no le diga nada, usted no piense que realmente tiene un interés. Porque si hay alguien que se está comportando como queriendo ganar su atención, ganar su interés, pero no lo dice, ya eso debería prender una alarma, como ese hombre como que le falta valentía. Entonces no le dé mucha cabeza, porque ese hombre está reflejando todavía falta de madurez, o revela que no está preparado, que no está dispuesto a tomar el riesgo. Ahora, los hombres no están exentos de este error tampoco. Muy bien, una hermana y lo saluda y le dirige algunas palabras apropiadas, de nuevo, siempre correctas en el trato que debe haber entre hombres y mujeres, y ya el hombre también se hace la idea equivocada. Debe ser que sí, yo creo que le gustó. Entonces empieza a hacer movimientos también, para según él corresponder a la intención o a la señal que me dio. Solo para estrellarse con la realidad de que había confundido las cosas. Va y habla y le dicen que no. Pero está bien, lo intentó. Pero asumió incorrectamente. Porque de nuevo, una mujer que entiende las Escrituras sabe que no está ella llamada a tomar la iniciativa. Y que mantendrá su lugar. Pero solteros, ¿cómo están relacionándose? ¿Está realmente tratando a las hermanas con toda pureza o simplemente está tanteando, está midiendo con el fin de abrir el abanico de opciones para ver quién se perfila como la candidata? Si usted está comportándose así, debe arrepentirse. Usted no puede andar, el punto es, usted no puede andar como tirando una piedra por aquí, por allá, y a ver quién sale. Eso está mal. Con toda pureza. Parte de ser hombre significa ser un hombre decidido. Esta es, y por ella voy. Tienen que ver lo que es una prueba de su carácter. ¿Por qué? Porque así va a ser en el matrimonio. Y en esto recuerdo una frase que se comparte mucho del predicador Paul Washer. Porque en el momento que usted le diga sí a una mujer, usted le tiene que decir no a todas las demás. No, la vida no se vive teniendo un abanico de opciones. Es una mujer. Y una vez casado, es esa su mujer.
y no otra más. Es como menos imprudente y es definitivamente exponerse a pecar el comportarse con esa doble intención, no siendo claro en mi proceder, y no corresponde con la fidelidad que demanda el pacto matrimonial. En segundo lugar, también debemos evitar prejuicios y falsas expectativas. Hay quienes rechazan la oportunidad de iniciar una relación o terminan una por el mero hecho de que algo no corresponde con los moldes, las ilusiones, las expectativas que tenían en ciertas áreas que ciertamente son áreas negociables, es decir, cosas que se pueden trabajar. O sea, no estamos hablando de negociar la profesión de fe de la persona, no estamos hablando de cuestiones de carácter, pero a veces hay aspectos tan triviales como el hecho de que si no tiene el color de ojos que yo siempre había deseado, si no tiene el color de piel que yo me había imaginado que iba a tener la persona con la que me iba a casar, o sea, ¿dónde tiene ese sustento bíblico? No lo tiene en ninguna parte. Y no obstante, mujeres piadosas son pasadas o ignoradas por alto por hombres que luego se van a quejar de que es que no tengo con quién casarme, sencillamente porque como no corresponde con expectativas que se han formado ya sea desde su niñez o conforme han ido creciendo y de nuevo han ido comprando las ideas del mundo, entonces le dan más importancia que a lo que la Biblia nos llama que debemos prestar atención. Hasta condiciones de edad, que es que la persona con la que me tengo que casar tiene que, como mucho, tiene que estar en ese rango de diferencia de años. Después de ahí, no. De nuevo, no tiene sustento bíblico. Usted mismo se está cerrando las puertas, luego no se queje. Nada relacionado con la profesión de fe. Pregúntese con franqueza, ¿son las razones que tengo suficientes para no dar la oportunidad? Y en algo estamos de acuerdo, no es obligado a dar la oportunidad, no le estoy diciendo que le dé la oportunidad al primer pretendiente que aparezca, está en libertad, no está obligado a estar en una relación. Pero cuando el tiempo pasa, no ceda al pecado de quejarse contra Dios diciendo que Dios no le ha enviado personas. En el caso de los hombres y de las mujeres diciendo que no ha aparecido un pretendiente. Debemos evitar esas falsas expectativas. También, cuando el Señor ya permite que un cortejo se dé, que una relación inicie, porque no importa cuán piadoso, no importa cuán cuidadoso sea en su trato, recuerde que ese joven varón o que esa joven soltera sigue siendo, como dije al inicio, una obra en progreso, un santo en progreso. Recuerde que también está caminando juntamente con usted en la fe para ser cada vez más conformado a la imagen de Jesucristo. Los pastores lo exponían de esta manera. Como sabemos, por la gracia del Señor, los dones que el Señor da a la iglesia, los pastores, están llamados a ser ejemplo de la grey. Y esto, de cierta manera, influye para que las jóvenes solteras también puedan darse una idea de lo que deben de esperar de un hombre que las pretenda. Pero como decían ellos, hay algo que deben de recordar. Cuando nuestras esposas nos dijeron que sí, ellas se casaron con nosotros por lo que vieron que podíamos llegar a ser, por lo que vieron que podíamos llegar a ser. ¿Qué quiere decir? Mujer, viene este joven que la pretende, ciertamente muestra en su carácter madurez, que está comprometido con las cosas del Señor, pero usted notará que hay áreas que debe trabajar definitivamente. Pero está viendo usted que progresa, que camina, que en efecto
Usted está viendo esa obra del Señor en su vida para conformarlo cada vez más y más como un hombre que se conduce en ese llamado a ser masculino bíblicamente. Bueno, entonces no espere un producto terminado. Lo mismo también con los hombres. Esa joven que le llamó la atención y que usted fue y pretendió y que dijo que sí a iniciar ese cortejo. Bueno, usted descubrirá que también hay áreas que ella debe trabajar. Pero la está viendo crecer, la está viendo caminar cada vez más cerca del Señor. Bueno, si es así, tenga confianza. Pero recuerde, no es un producto terminado. Ninguno de nosotros lo somos. Somos santos en progreso. Lo que yo debo estar atento es, está caminando con el Señor, está avanzando. Pero por la gracia del Señor, cada creyente puede decir esto: yo no soy ahora lo que yo era antes. Entonces usted no puede decir que no a una oportunidad simplemente por lo que ahora es, sino viendo que en efecto la obra del Señor es manifiesta y que ahora es un cristiano más comprometido, más maduro que lo que era un tiempo atrás. Entonces no confundamos expectativas altas con expectativas falsas. Claro que debemos tener parámetros. O sea, no debemos conformarnos con una mera profesión de fe. No basta con que solo diga que es cristiano. Pero lo que esperamos nosotros, que lo que yo he puesto como esto no es negociable, que tenga fundamento bíblico, que usted vea que sí camina con el Señor. Recordando que ninguno aquí alcanzará la perfección, sino que somos obras en progreso. También quiero advertir contra el coqueteo. La modestia y la conducta casta es tanto para hombres como para mujeres. Ciertamente la cultura sensual de nuestro tiempo enfatiza la figura femenina, pero como les mencionaba al inicio, también como producto de esos logros supuestos del feminismo, hay también mucha publicidad dirigida a las mujeres cargadas de sensualidad, porque ahora ya son libres de ese yugo machista y patriarcal. El punto es, no hay campo en el trato entre solteros para el coqueteo. No lo puede haber. Y de nuevo, no deberíamos pensar mucho a qué es lo que nos estamos refiriendo. Hay ciertas formas de verse, hay ciertas formas de comportarse a la hora de hablar que sugieren que hay algo más. Y usted lo sabe muy bien, usted lo puede reconocer. Y muchos también deben arrepentirse porque lo han hecho. De una manera de llamar la atención, con expresiones corporales, con palabras que se dicen o la forma en que se dicen y un sinfín más de conductas inapropiadas. Con esto yo quiero aprovechar brevemente el caso de Ruth, porque alguno puede pensar, bueno, lo de Ruth parece que fue muy directo. Vamos a ver qué sucede. Ruth capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres?
Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando él llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hay mucho que se ha tratado de atenuar de este episodio, pero como hemos leído aquí, ciertamente Ruth fue una mujer íntegra. Vos le dice: todo el mundo sabe que eres mujer virtuosa. Y en todo lo que aconteció aquí, no hubo pecado. Vos también mostró que era un hombre íntegro. No se aprovechó de las circunstancias. Y en todo procedieron de manera que no se diera un malentendido. Pero no se puede evitar reconocer de que lo que aquí se dio, que el consejo de Noemí y la manera de proceder fue sumamente arriesgado. ¿Por qué? Porque era exponerse a la muerte. Si Ruth era sorprendida, toda esa virtuosidad por la que era conocida hubiera sido puesto en entredicha. No, la decisión fue muy arriesgada. La manera de proceder totalmente se sale de lo que uno hubiera esperado. Pero en ningún momento este pasaje está dando a luz para que las mujeres procedan de esta manera temeraria para descubrir la verdad si realmente un hombre tiene interés en ellas. De nuevo, el sentido del pasaje muestra cuán arriesgado fue. Ese sentido de que ella durmió a los pies es para dar a entender la cercanía. No fue que ella durmió lo más lejos de los pies, sino que durmió a sus pies, dando a entender de los pies hacia arriba. Por eso vos se sorprende, ¿cómo es que hay una mujer aquí? Pero Noemí entendió que era la manera de hacer ver a este hombre: vos, ¿qué va a hacer usted? Se tiene que tomar una decisión. Y vos lo reconoce, de que ambos eran libres, porque algunos han querido justificar el hecho del levirato, pero es que este no es un caso de levirato, eso aplicaba entre hermanos. Y vos reconoce que Ruth estaba en libertad de casarse con cualquier otro hombre. Él le dice que no se fue tras los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Cómo vos, un hombre que es descrito piadoso y que además se muestra su carácter en la manera en que trataba a sus siervos y demás, estaba soltero? Tampoco lo sabemos, pero era un hombre del Señor. Seguramente su apariencia no era agradable físicamente. Es decir, que aunque él era un hombre temeroso de Dios, no era atractivo. Y cuando ve que Ruth no ha considerado para su vida otro hombre más que él sencillamente reconoce la virtud en Ruth al valorar esa piedad por encima de la juventud y de las riquezas. No te has ido tras otros hombres. Pero, pastor, ¿puede una mujer entonces ir y directamente preguntarle a un hombre? Este es mi parecer a la luz de lo que sucede en este pasaje.
Como yo les decía al inicio, no asuman. Pero yo creo que en cierto contexto, si hay un hombre que se está portando de manera que da a entender que es que definitivamente ya no puedo pensar de otra manera, ese hombre debe tener un interés en mí. Y el tiempo pasa y la situación no se resuelve, usted tiene dos opciones. Puede ir a sus pastores y decirles: esto me está pasando con este hermano, se está comportando conmigo de esta manera y no me aclara la situación. Y yo no quiero asumir cosas, pero es que ya de verdad, la manera en que se comporta me hace ver de que él tiene un interés. O usted puede, siempre de una manera apropiada, pues sencillamente hacer la pregunta o confrontar a este varón. Vea, la manera en que usted se está comportando está resultando confusa para mí. Si usted tiene algún interés, proceda como debe proceder. Si no, de lo contrario, le ruego, termine su trato conmigo. Y él dirá algo como lo de vos, si es un hombre que está interesado. No se preocupe, yo este asunto entonces lo voy a resolver. Porque Noemí dijo: tenga la seguridad, el día no va a terminar hasta que él ponga las cosas como deben estar ahora sí en regla. Y en efecto eso fue lo que pasó. Fue y buscó al fulano, como es descrito. Fulano, ¿va a redimir? No, entonces yo me caso. Y fue. Pero como que fue necesario, sí, despertar a vos a la realidad de que vos, aquí está Ruth, ¿qué vas a hacer? Ahora bien, sigamos avanzando. Rumores. Finalmente, en este apartado de las cosas que no deben suceder, rumores o la información por transitividad. Hermanos, eso tampoco tiene lugar en la iglesia. La manera para usted, varón, si quiere conquistar a una mujer, es ir por ella. No es ir y preguntarle a la amiga más cercana, una pregunta: ¿sabe usted si ella está interesada en alguien? Eso no se hace. Eso no es como deben conducirse. Tampoco debe ser así con las hermanas, sabiendo de que, bueno, quizás puedo ir y hablar con este hombre que yo sé que es cercano. Ay, sí, fulano, tanto tiempo y lo veo sin casarse. ¿Será que no está interesado en nadie? Eso no se hace. Tampoco varones y mujeres tampoco pretendan dar ayuda tratando de conseguir la información a alguien. Hay que ser muy cuidadosos. Si yo como hombre le comparto a un amigo cercano: hermano, ore por mí, estoy interesado en una joven, y si por usted alguna razón revela ese nombre, si usted llega a saber eso, usted no puede ir y buscar la información. Usted no le está haciendo un favor tratando de ir a averiguar: hey, bueno, ya que me has dicho que te gusta, te averigüé esto, está interesada. Eso no se hace, no se procede de esa manera. Tampoco usted, hermana, le va a hacer un favor a una joven que ha abierto su corazón para decirle: ore por mí, para que el Señor me ayude a esperar pacientemente, porque hay un hermano que me ha interesado, pero estoy esperando, si es la voluntad del Señor, que Él dé los pasos que debe dar. Usted no puede ir y hacer un comentario: no ha considerado a... Eso no es ayudar. Eso no conviene. Los rumores, los chismes no tienen lugar en la iglesia. Eso no es hacer un favor. Lo que sí debe ocurrir, entonces voy a avanzar un poco más, voy a apurar un poco el paso. Génesis 24, por razones de tiempo no voy a poder leerlo, que espero que varios estén familiarizados con lo que ocurre aquí. Si no, léanlo en su casa una vez más, para no asumir que ya conocemos todos los detalles. Pero Abraham busca esposa para Isaac. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Los padres involucrándose. ¿Qué es lo que vemos en el caso de Ruth y Noemí, a pesar de que el consejo fue arriesgado? ¿Qué es lo que Noemí le dice a Ruth? Hija mía. Hija mía. La relación de estas dos mujeres en el libro de Ruth va progresando de ser ella una suegra que: Ruth, váyase, a hija mía. Eso es algo hermoso que ocurre en este libro. Y cómo esta joven Ruth llega a ser de tanto valor para Noemí. Y ahora, más que una suegra, realmente Noemí ve a Ruth como una hija y le da un consejo: arréglese. O sea, si ustedes leen el sentido, lo que ella le está diciendo es: póngase sus vestidos, póngase sus mejores ropas,
Padres, ustedes deben de involucrarse también, y a veces hasta en cosas tan sencillas de que un hombre o una mujer no ve. O sea, usted está queriendo que un hombre llegue a usted, pero realmente vea cómo se está vistiendo. Ya sea con falta de modestia, lo cual obviamente es inapropiado, y eso cualquier hombre que también está interesado no va a fijarse en una mujer que no se vista modestamente, o que sencillamente le faltan los principios básicos de vestirse bien, de arreglarse para verse bien. Póngase su mejor ropa. Va a entender de que Ruth todavía estaba vestida de luto, o sea, que no era presentable. Y hasta un hombre puede necesitar eso. ¿Y dónde están los padres ayudándole a ese joven? Vea, usted quiere ir tras una joven, y es cierto, la piedad, el carácter, pero también hay aspectos que no podemos descuidar de apariencia personal, hasta cosas como esas. Córtese el pelo diferente, vístase diferente. Ya tiene tantos años, ya no se vista como un chiquito que va a salir a andar en patineta. O sea, estoy dando ejemplos, pero ¿me entienden dónde está el padre ahí involucrado? Si usted desea que sus hijos entiendan esa importancia de ir y casarse, hay que ir desde hasta esas cosas que uno podría pasar por alto, hasta obviamente lo que más importa. ¿Qué es lo que vemos en el caso de Abraham e Isaac? No te vas a casar con ninguna de acá. Vamos a ir a la parentela, a alguien en la fe. Hijo, hija, es mi deseo que usted se case y tenga un hogar para la gloria de Dios, pero por temor al Señor, del Señor que usted profesa, nunca considere a alguien que no ame al Señor Jesús. De la parentela, en la fe. Algo que sucede también, lo vemos en 1 Corintios 7, para saber de que este principio de que los padres se involucran. Luego Pablo va a hablar de que los padres que den a sus hijas en casamiento. De nuevo, esto sería un escándalo de nuestros días, ¿verdad? Muchos, de nuevo, en el concepto del mundo es que usted va y tiene su novia y ya luego va y se lo presenta a sus padres, pero aquí estamos viendo a los padres involucrados hasta ese punto de que ustedes pueden, si ya conocen el carácter de un joven, de una joven, sentir esa confianza de que yo la puedo dar, que puedo dar a mi hija, que puedo decirle a mi hijo que vaya atrás de esta persona. Decirle a un hijo varón, si está, viene con el típico comentario, es que no, papá, no hay en la iglesia. ¿Cómo que no hay? No ha considerado, sea hombre y vaya. También vemos la oración. ¿Qué fue lo que hizo el siervo en ese capítulo de Génesis 24? Oró. De nuevo, para muchos es fácil desestimar el capítulo de Génesis 24 y decir, no, hombre, pero ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Verdad? Él oró que la que venga y le dé agua a los camellos, y entonces ¿cómo aplica eso uno? No, lo que usted tiene que aplicar ahí es la oración. El inmaduro se va a fijar en esas cosas de que, sí, llévese muchos camellos ahora que va para allá para ver quién es. No, fíjese en el aspecto de que se oró. Y se oró para que el Señor bendijera el propósito de ese viaje. ¿Está orando usted? Si tiene el anhelo, yo lo mínimo que esperaría es que usted tenga eso también como motivo de oración. De paso, hay un aspecto en la parentela, en Génesis 24, que también me da pie para hablar brevemente acerca de las relaciones a distancia. Vivimos en días en que la tecnología ha facilitado el que yo pueda comunicarme con personas en otras zonas horarias distantes y que se pueda tener esa comunicación. Obviamente, hay cosas que tenemos que estar atentos, porque esto también permite cosas que antes hubieran sido impensables. Porque usted por medio del teléfono, de una llamada, por internet, es como que pudiera ir y visitar a la joven que está pretendiendo en otro escenario que no hubiera sido posible en años atrás. Sí, se la puede llamar a las 10 de la noche y bueno, antes ¿quién le hubiera admitido hacer la entrada a las 10 de la noche? ¿Cómo va a pretender hablar con mi hija a estas horas? Bueno, hay aspectos ahí que también debemos tomar en cuenta, pero lo que quiero decir es esto. ¿De dónde la fueron a tomar? De la parentela, pero esa parentela no estaba cerca, tuvieron que ir a otro lugar.
Si usted realmente está convencido de que en la iglesia local no hay, usted como hombre dice, pastor, realmente es que en la iglesia no hay. O sea, yo ya hice lo que podía hacer con las jóvenes que entendía que podía pretender, y en todos los casos fue un no. Si se entiende que realmente no está en la iglesia local, pues extienda y busquen la parentela. Es válido siempre y cuando usted busque en aquellos lugares, aquellas iglesias locales que son afines. Usted sepa que también hay pastoreo. Que conozcan a esa persona que usted está pretendiendo, que haya consejería pastoral en todo este proceso. Pero nada más para que sepan, nosotros obviamente hemos visto, y obviamente en mi caso es uno de esos, ¿verdad?, donde el Señor me concedió una esposa que estaba en otra iglesia, y ha sucedido así en otros casos. Puede darse, pero asegúrese que sea en la parentela, lo más cercano, solamente que en otra parte. Finalmente, preparación. Hay que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar como Jacob trabajó 7 años para que le dieran a su esposa. Hay que fajarse. Hay que prepararse en todo aquello que usted entiende que son las virtudes necesarias para ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, que pueda ser esa ayuda idónea o esa cabeza de hogar. Y habiendo dicho todo esto, sepan que nada evitará la posibilidad de que una relación deba terminar o de que una relación nunca se llegue a dar. Pero usted se preparará porque entiende que es lo mejor para la gloria de Dios. Vean, a la luz de lo que hemos visto hoy, algunos que pueden estar en una relación de cortejo pueden llegar a la conclusión de que definitivamente como hombre yo todavía estoy muy lejos de ser esa cabeza de hogar. Yo como mujer definitivamente me falta mucho todavía para comprender mejor el rol. Y no nos hemos visto crecer en estas áreas en todos estos años. Yo creo que lo mejor es que terminemos. Puede ser una decisión a la que se pueda llegar o en algún otro punto. Porque ¿qué agradará más a Dios? ¿Persistir en una relación que hasta el momento ha mostrado que no camina como conviene, que a pesar de los intentos siguen tropezando en las mismas áreas, o terminar y reconocer de que sencillamente esto no va a terminar bien y que si me llegara a casar realmente no va a ser un matrimonio que funcione como Dios quiere que funcione? Y aunque tengamos los principios, de nuevo, no hay garantía de que a veces un cortejo llegue a ese matrimonio. Pero recordemos al menos esto: sí, siempre será, en este caso, mejor terminar un cortejo que terminar un matrimonio. Porque eso, la mayoría de las veces, no, mejor dicho, nunca será algo que Dios haya aprobado. Concluyo con lo que ustedes tienen en la hoja. El matrimonio no es una recompensa. Como leemos en la Escritura, el que halla a la esposa halla el bien. Como está en el contexto de la primera carta de Pedro en el capítulo 3, el matrimonio es llamado la gracia de la vida. Hermanos, es bueno estar casado, sí. Solteros deben de tener el anhelo por casarse, sí. Pero ni aún el matrimonio es el bien mayor. El bien mayor es solamente Cristo y solamente Él es la fuente de agua vida, la perla de gran precio, el tesoro escondido, el pan de vida. Y tener a Cristo es el mayor bien que usted puede tener en esta vida. Y si el Señor le concede el casarse, sepa que se lo va a conceder también por gracia. Sí, debe prepararse. Pero quiero que quitemos de nuestra mente que es que hasta que yo alcance cierto nivel de preparación, entonces Dios me tiene que dar el matrimonio. No funciona así. Todo lo que Él da es por gracia. No podemos llegar y decir: Dios, y ahora sí tienes que darme una esposa. Ahora sí tienes que darme un esposo. No, todo lo que recibimos es por gracia. ¿Halle su contentamiento en Cristo? Sí. ¿Halle su satisfacción en Él? Sí.
Pero si será la voluntad de Dios que usted se case, de nuevo usted lo sabrá hasta el final de su vida. Pero si el Señor se lo concede, sepa que Él se lo dio porque quiso dárselo. Y siga trabajando, porque de eso no se termina el día que se casó. Por eso hay instrucciones para los esposos y para las esposas en las cartas, en los evangelios. ¿Para qué? Para seguir creciendo juntos, para reflejar ese evangelio de Dios en el matrimonio. Pero si al final no se llegara a dar, sepa que nunca habrá desperdicio en haber vivido para agradar a Dios. Llegará al final de sus días y usted podrá decir con toda confianza de que su vida se la rindió para el Señor y que Él eventualmente le concedió ese contentamiento. Pero si usted está poniendo su esperanza en casarse, y si esto no se da, tiene que rogar al Señor que lo guarde, que la guarde de vivir una vida insatisfecha, olvidando que en Cristo usted tiene el tesoro escondido. Finalizo entonces yendo una vez más a la primera carta de los Corintios, capítulo 1. Recordemos entonces nuestra identidad en Él. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En Cristo estamos completos, no lo olvide, y siga orando para que el Señor, en su misericordia y su gracia, le conceda entonces ese anhelo de su corazón. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos. Guárdanos de regreso a nuestros hogares, que consideremos todo lo que hoy hemos escuchado con un corazón agradecido por exponernos a tu palabra, y que el día de mañana nos congreguemos para adorarte a ti, para escuchar una vez más el Evangelio, que Cristo sea proclamado en las congregaciones, y que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica, auxiliados por tu Espíritu Santo, para vivir esas vidas santas, agradables a ti. En el nombre del Señor Jesús te hemos dado las gracias, confiando en Él como nuestro único mediador. Amén.